Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy es jueves 4 de agosto y Lucila Domínguez, integrante de la ponencia del magistrado Héctor Romero, nos acompaña para platicarnos qué asuntos se habrán de someter en esta sesión. Gracias, Lucila, por acompañarnos. Gracias a ti, Jesús, con mucho gusto. 5 asuntos listados para resolver el día de hoy. Lucila, 3 de ellos, entiendo, promovidos para combatir resoluciones del Tribunal Electoral de Tlaxcala, esencialmente impugnando o combatiendo la validez de dos presidencias, validez de la elección de dos presidencias de comunidad y una de integrantes de un ayuntamiento. ¿Nos cuentas? Así es, Lucila? Jesús. Bueno, tenemos el juicio ciudadano 2091, en el que se impugna la elección de presidente de comunidad de Francisco I. Madero La Mesa Huamantla, porque en el caso el tribunal local hizo un cambio en el resultado y ahora dio la constancia de mayoría al candidato del PRD, cuando antes era del PRI, y ahora viene ese candidato a impugnar. Bien. Tenemos también el juicio ciudadano 2103, que se refiere a la presidencia de comunidad de San Andrés Aguasguatepec, en el municipio de Zompantepec, en Tlaxcala. Y en este, bueno, el tribunal local lo que hizo fue desechar la demanda por considerar que los actores no tenían legitimación e interés jurídico. Y bueno, ahora aducen que eso es una violación al artículo 17 de la Constitución. Veremos qué resuelve aquí la sala. Por supuesto. Y también en relación a las elecciones de Tlaxcala tenemos el juicio de revisión constitucional 56 de este año, que está promovido por el Ayuntamiento de San Francisco Tetlanocan. Ahí se impugna la designación del ayuntamiento y en este se pretende la nulidad de la elección porque los actores consideran que no existe certeza sobre el resultado. Dos asuntos más, uno en contra del Tribunal Electoral de Guerrero, que a través de su resolución ordenó el pago de remuneraciones a un ayuntamiento. Así Lucila. es el juicio electoral 24 de este año y es un asunto muy interesante porque en este se condenó al ayuntamiento al pago de aguinaldos y algunas quincenas de algunos regidores, pero el ayuntamiento aduce que ellos no se enteraron del juicio porque en realidad fue en contra de la integración anterior, en donde ellos no estaban. Y un último asunto relacionado con la imposición de una multa del Consejo General del INE al Partido Verde por la omisión de reportar algunos gastos de campaña. Así es una resolución a un procedimiento administrativo sancionador en el que el Consejo General del INE considera que está acreditado que no se reportaron los gastos relacionados con el cierre de campaña del candidato a presidente municipal de Coapiaxtla y bueno, con esa sanción además se acredita el rebase en el tope de gastos de campaña. Lo cual sería una causa de nulidad de la elección, pudiera llegar a darse. Muy bien. Lucila, ¿nos acompañas al final para platicar de los criterios que asuman los magistrados en esta sesión? Con mucho gusto. Y como siempre a usted solo nos resta invitarlo a que se quede a la transmisión de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, secretario general de Acuerdos en Funciones, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado, presidente, se hace constar que se encuentran presentes los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, en el entendido de que la licenciada Carla Rodríguez Padrón funge como magistrada por Ministerio de Ley de conformidad a lo establecido en el acuerdo de habilitación atinente, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que será en materia de resolución dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio de revisión constitucional electoral, un juicio electoral y un recurso de apelación con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Muchas gracias, señor secretario. Magistradas, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, les solicito, por favor, podamos manifestarlo en votación económica. Se aprueba. Licenciado Omar Ernesto Andujo Vitar,
por favor, dé cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de este Pleno la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, doy cuenta del proyecto de sentencia del juicio electoral 24 del presente año, promovido por el Ayuntamiento de Aguacotzingo, Guerrero, en contra de la sentencia emitida por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal de este Estado, por la que ordenó al actor el pago de diversas remuneraciones retenidas a exintegrantes del mismo. Previo al análisis de fondo del asunto, en la propuesta está desestimada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, en razón que, si bien por regla general el Ayuntamiento carecería de legitimación para promover el presente medio de impugnación al haber sido autoridad responsable en el juicio local, manifiesta que acude en defensa de su patrimonio y que existen posibles violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, lo que genera una excepción a tal regla. En el asunto de fondo, la ponencia califica como infundados los agravios respecto al desconocimiento del juicio local debido al cambio de integración del Ayuntamiento, al indebido trámite del medio de impugnación local y al desconocimiento de los requerimientos realizados. Ello porque en el expediente consta que la autoridad responsable requirió y notificó en varias ocasiones al Ayuntamiento, por lo que el cambio de su integración no implica que, como persona jurídica, no tuviera conocimiento de dicho juicio, puesto que conserva las relaciones jurídicas como ente de gobierno municipal, las que deben ser cumplidas por los servidores públicos en funciones. Ante el incumplimiento de dar trámite al medio de impugnación local, la Sala de Segunda Instancia tomó las medidas necesarias publicándolo en los estrados del Tribunal Local, y fue conforme a derecho que dicha Sala notificara por estrados a las partes, lo que incluía el Ayuntamiento, de los diversos acuerdos de requerimiento a la Auditoría General y de su cumplimiento. Finalmente, en el proyecto resulta fundado el agravio relativo a que el actor no tuvo conocimiento de la prueba grafoscópica ofrecida, toda vez que esa prueba tiene particularidades que deben hacerse de conocimiento a las partes a fin que no exista afectación a su defensa, mediante la notificación personal, considerando que la Sala de Segunda Instancia tenía la obligación de darle copia al Ayuntamiento del cuestionario correspondiente. Ante lo fundado del agravio, la ponencia propone revocar la resolución impugnada para que la autoridad responsable reponga el procedimiento del medio de impugnación local desde antes del acuerdo de admisión de la prueba pericial y proceda a notificarlo de forma personal a las partes. En la cuenta, magistradas, magistrado. Muchas gracias, señor secretario. A consideración de esta sala, el proyecto de cuenta. Al no haber intervención, señor secretario, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrada Carla Rodríguez Padrón. A favor. Magistrado presidente Armando Maitreya Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio electoral 24 de este año se resuelve único, se revoca la resolución impugnada para los efectos señalados en esta sentencia. Licenciado Ismael Anaya López, le solicito, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia que someto a consideración de este Pleno. Buenas tardes, magistradas, magistrado. El magistrado Armando Maitreya Hernández presenta a este órgano colegiado 3 proyectos de sentencia correspondientes a igual número de medios de impugnación, consistentes en un juicio ciudadano, un juicio de revisión constitucional electoral y un recurso de apelación. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 2103 de este año, relacionado con la elección de presidente de comunidad de San Andrés Aguasguatepec, Tlaxcala. En el proyecto, se considera que la sentencia impugnada incurre en el vicio lógico de petición de principio, porque consideró que se debía desechar la demanda de origen, bajo el argumento de que los actores carecían de legitimación e interés jurídico al no haber sido candidatos en la elección de presidente de comunidad. Aspecto que está en consideración de la ponencia relacionado con el fondo de la controversia planteada, porque los actores inconformaron de la negativa de expedirles a su favor la constancia de mayoría, a pesar de haber obtenido el mayor número de votos. Así, el tribunal responsable debió desestimar la causal de improcedencia y estudiar el fondo de la controversia planteada. En consecuencia, se propone revocar la sentencia impugnada para el efecto de que, de no advertir otra causal de improcedencia, el tribunal responsable estudia el fondo de la controversia y emite una nueva determinación dentro del plazo de 20 días naturales. En segundo lugar,
se da cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio de Revisión Constitucional Electoral 56 de este año, relacionado con la elección del Ayuntamiento de San Francisco, Teclanocan, Tlaxcala. En el proyecto se consideran inoperantes los argumentos relacionados con la ilegalidad de la resolución del incidente de nuevo escrutinio y cómputo, así como el de la inconstitucionalidad del artículo 103, fracción primera, inciso C de la Ley de Medios Local, porque el actor no impugnó la resolución interlocutoria que declaró improcedente la solicitud con base en esa norma. En cuanto a que el tribunal responsable omitió analizar las irregularidades relativas al error y dolo en todas las casillas instaladas en el municipio, el planteamiento se considera infundado, porque el actor, en realidad, únicamente refirió irregularidades concretas respecto de 3 casillas, las cuales sí fueron estudiadas. Por otra parte, se considera fundado que, sin sustento, se concluyó que no era determinante el error y dolo en el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla 159 contigua 3. Lo fundado obedece a que del acta respectiva se advierte que sí existe una inconsistencia determinante en los rubros fundamentales, razón por la que se propone anular la votación recibida y modificar los resultados del cómputo municipal, sin que ello trascienda en la validez de la elección ni en la entrega de la constancia de mayoría. También se considera infundado que, al estar acreditado el error y dolo en la mencionada casilla, se debió ordenar un nuevo escrutinio y cómputo de todas. Lo infundado se debe a que esa circunstancia no actualiza el supuesto previsto por el legislador para hacer un nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional. En consecuencia, se propone modificar la sentencia impugnada y confirmar la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva. Finalmente, doy cuenta con el proyecto del recurso de apelación 28 de este año, por el que se controvierte la resolución dictada en el procedimiento sancionador instaurado en contra del recurrente por supuesto rebase de gastos de campaña en la elección de presidente municipal de Coapiaxtla, Tlaxcala. En el proyecto se consideran sustancialmente fundados los planteamientos del recurrente, toda vez que el instituto responsable no valoró adecuadamente las pruebas, además que fue omiso en obtener otras. Lo anterior porque en la resolución impugnada no se hace una valoración correcta de las pruebas que fueron aportadas, toda vez que el instituto responsable no señaló las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se acreditaba con las mismas. Además, el instituto fue omiso en volver a requerir información que previamente había solicitado, la cual puede ayudar a determinar la existencia o no de la infracción atribuida al recurrente. Asimismo, no se valoró las manifestaciones de los sujetos denunciados relativas a que desconocen el acto por el cual fueron sancionados. En consecuencia, se propone revocar la resolución impugnada para los efectos previstos en el proyecto. Es la cuenta. Gracias. Gracias, señor secretario. A consideración de este Pleno, los proyectos de cuenta. Al no haber intervención, señor secretario general de Acuerdos en Funciones, le solicito tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrada Carla Rodríguez Padrón. A favor. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 2103 y el recurso de apelación 28, ambos de este año, en cada caso se resuelve único, se revocan las resoluciones impugnadas para los efectos precisados en cada sentencia. Ahora bien, por cuanto hace al juicio de revisión constitucional electoral 56 de este año, se resuelve: primero, se modifica la sentencia impugnada en los términos de esta resolución. Segundo, se confirma la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría de la elección impugnada en la instancia local. Señor secretario general de Acuerdos, Jorge Raimundo Gallardo, sírvase dar cuenta con el siguiente proyecto listado para esta sesión pública, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2091 del año en curso, promovido por Jorge Alberto Bautista de Albino, para controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala relacionada con la elección de presidente de comunidad de Francisco I. Madero, La Mesa, Huamantla. En la propuesta se razona que, conforme al criterio sostenido por la Sala Superior de este tribunal, al no haber sido parte en el juicio de origen el actor, el plazo de 4 días con que contaba para impugnar la referida resolución debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación por estrados. En este sentido, toda vez que la sentencia impugnada fue notificada por estrados el 11 de julio de este año y
y surtió efectos el 12 siguiente, el plazo para impugnar transcurrió del 13 al 16 de julio y la demanda se presentó hasta el 19 de ese mismo mes, por lo que se propone desecharla por extemporánea. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Muchas gracias, secretario. A consideración de este pleno, el proyecto de sentencia. Al no haber intervención, le solicito, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrada Carla Rodríguez Padrón. A favor. Magistrado presidente Armando Maitreya Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 2091 de este año, se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda. Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 15 horas con 18 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Ha llegado al final esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México. Lucila, una sesión breve, pero con asuntos sumamente interesantes. Al principio de la sesión platicábamos de tres asuntos relacionados con sentencias del Tribunal Electoral de Tlaxcala. Primero, el de presidencia de comunidad de Francisco y Madero La Mesa se desecha. Así es, terminó siendo un desechamiento por extemporaneidad, dado que los actos que se relacionaban con esa sentencia fueron publicados por estrados y el actor en aquella instancia no compareció, pero la notificación por estrado le surtió efectos y resulta que presentó la demanda fuera del lapso. El relacionado con la presidencia de comunidad de San Andrés Aguahuastepec, se revoca la sentencia. Así es, en ese caso la sentencia del tribunal local había desechado por falta de legitimación a interés jurídico, basándose en que la persona que está recurriendo no había sido registrada como candidata, había sido en un inicio, pero después perdió el registro. Entonces el tribunal local consideró que no había alguna afectación a sus intereses, dado que ya no eran candidatos al momento de la elección. Pero él aducía que, como su nombre todavía apareció en la boleta, por esos tiempos quizá tan pegados de los procesos de designación con la elección y las impugnaciones que se derivan de ello, esta persona ya, aunque aparecía en la boleta, resulta que ya no era candidato y aduce aquí que él ganó la elección. Entonces, por el momento, la sala lo que ha hecho es revocar esa sentencia para efectos de que se emita otra, pero ya en el fondo se conozca de la impugnación. Es decir, no desechando de plano la demanda, Así es. sino que se conozca de fondo. Sí. El relacionado con los integrantes del Ayuntamiento de San Francisco Tetlanocan, se modifica la resolución del tribunal local, confirma la elección. pero a final de cuentas se declara la validez de la elección. Es decir, la modificación no fue suficiente para afectar la validez de la elección. Así es que en este caso lo que se aducía, bueno, eran varias cuestiones. En principio, que no se permitió hacer un recuento total de la votación y se impugnaba la resolución que la negó, así como el artículo que precisaba el porcentaje necesario de diferencia de votos para que se realizara. Esos agravios resultaban inoperantes porque ya no estamos en tiempo de impugnar esa resolución. En segundo lugar, ya respecto a la elección, no se acreditó la falta de certeza en los resultados, pero sí se acreditó que el tribunal local tomó en cuenta un dato que no era exacto respecto a la votación de una casilla, por eso se modifica el resultado, pero se convalida la elección. El asunto relacionado con el Tribunal Electoral de Guerrero, se revoca la sentencia y ordena reponer el procedimiento, pero no porque la integración del ayuntamiento actual no conociera del asunto, sino por una violación procesal, entiendo, porque no se dio trámite a una prueba pericial. Así es, el criterio de la sala está en el sentido de que aunque sea una diferente integración, el órgano en sí mismo sí se enteró del procedimiento. Sin embargo, en ese caso hubo el desahogo de una prueba pericial grafoscópica, de la cual la sala consideró que sí había necesidad de que se le notificara personalmente y eso no se realizó. Entonces se ordena reponer el procedimiento a partir de la admisión de esa prueba y ahora sí volverá a desahogar. Y con base en esa prueba y las demás, en su integralidad, tendrá que Ya emitir se una tendrá. nueva resolución. Ya se verá la resolución. La multa impuesta al Partido Verde por el Consejo General del INE, se revoca también la sentencia porque la sala estimó que no se estaba dando exhaustividad.
en la valoración, En la de, valoración las de pruebas. las Así pruebas. es, en el caso del recurso de apelación, la sala determinó que la base con la que se sancionaba solamente había sido la evaluación de documentales privadas, de fotografías y demás pruebas técnicas, y que eso no alcanzaba para tener completamente integrado el procedimiento y con ello sancionar. Entonces indica que se complete la investigación y se vuelve a emitir una sentencia. Una investigación exhaustiva en Así relación es. para determinar si Sí, existió responsabilidad o no. Así es. la Lucila, sanción. muchísimas gracias. Decíamos criterios muy interesantes, pocos asuntos, pero muy interesantes esos criterios, Así ¿no? fue, Lucila, así fue. muchísimas gracias por No, habernos acompañado. gracias a ti. Y a usted, como siempre, solo nos resta agradecerle el haber seguido la transmisión de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.